¿Alguna vez has probado una fruta que, a pesar de su apariencia perfecta, no tiene sabor? Así se siente a menudo el corazón en el mundo moderno. Logras el éxito, acumulas posesiones, cumples las metas, pero al morder el fruto de tu esfuerzo, encuentras que está seco, que le falta la dulzura de una alegría genuina. Es esa inquietud silenciosa que te visita en la quietud de la noche. La sensación de que, a pesar de tenerlo todo, sigues vacío. Es el alma que tiene sed, una sed que ninguna riqueza externa puede calmar. Vives en un jardín que parece floreciente a los ojos del mundo, pero tú conoces la verdad. La tierra de tu corazón está seca, agrietada, anhelando una lluvia que no sabes cómo invocar. Si este eco de sed interior resuena contigo, te invito a quedarte en este espacio. No te ofreceré un mapa hacia un tesoro lejano, sino las herramientas para que descubras el manantial que ya fluye bajo la tierra seca de tu propio ser. Antes de comenzar, si buscas un lugar para cultivar tu espíritu, considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Cada gesto de apoyo es como una gota de agua que nos ayuda a hacer florecer este jardín para todos. Gracias por tu presencia. En la opulenta ciudad de Linan vivía un hombre llamado Kaito. Era un mercader de sedas cuya fortuna era tan vasta como el océano. Su nombre era sinónimo de éxito. Sus almacenes rebosaban de las telas más finas. Su casa era un palacio de maderas preciosas, y su mesa siempre estaba llena de los manjares más exóticos. Había alcanzado la cima que todos anhelaban. Pero cada mañana, Kaito se despertaba con un sabor a ceniza en la boca. Se paseaba por sus magníficos salones, tocando sus posesiones, pero no sentía nada. La alegría era un color que ya no podía ver. La gratitud, una palabra extranjera. Su corazón era un jardín perfectamente cuidado por fuera, pero cuya tierra estaba completamente seca y estéril. Vivía en la abundancia, pero vibraba en la más profunda de las carencias. Un día, después de cerrar el negocio más lucrativo de su carrera, en lugar de sentir euforia, sintió un vacío tan inmenso que lo dejó sin aliento. Cansado de su propia riqueza hueca, escuchó los susurros de un extraño ermitaño que vivía en las montañas cercanas, un maestro taoísta al que llamaban Ren, el que escucha a las semillas. Impulsado por una desesperación que superaba su orgullo, Kaito abandonó su ciudad de seda y emprendió el viaje. Encontró al maestro Ren no en un templo, sino en un pequeño y humilde huerto, regando una planta de mostaza. El anciano tenía una paz en su rostro que a Kaito le pareció más valiosa que todo el oro de sus cofres. «Maestro», dijo Kaito, con la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes, «he venido a comprar tu secreto. Dime el precio de la felicidad y lo pagaré». El maestro Ren terminó de regar su planta y se giró. Sus ojos no vieron al mercader rico, sino al jardín seco que llevaba dentro. «La felicidad no se compra, hijo», dijo con una voz tranquila. «Se cultiva, y la gratitud no es el resultado de la cosecha, sino la lluvia que la hace posible». «Entonces enséñame a cultivar», imploró Kaito. «Mi jardín está muerto». El maestro Ren sonrió. «El jardín nunca muere, solo duerme. Pero para despertarlo no necesitarás tu oro. Necesitarás tu paciencia, tu atención y tu coraje. El camino es largo. ¿Estás dispuesto a caminarlo?» Kaito esperaba una instrucción compleja, un ritual secreto. En cambio, el maestro Ren lo llevó a un rincón apartado del huerto, donde había una simple maceta de barro, llena de tierra oscura y fértil. De una pequeña bolsa de lino, el maestro sacó una sola semilla, tan diminuta que casi parecía una mota de polvo. «Esta», dijo, colocando la semilla en la palma de Kaito, «es una semilla de mostaza».
Es la más humilde de las semillas, pero si se la cuida, se convierte en un gran arbusto donde los pájaros pueden anidar. Tu tarea será esta, continuó el maestro. Te quedarás aquí, en esta humilde cabaña. Cada día cuidarás de esta semilla. La regarás con el agua del arroyo. La protegerás del viento demasiado fuerte y del sol demasiado abrasador. Y cada tarde te sentarás frente a ella y simplemente la acompañarás en su silencio. No harás nada más. Kaito miró la semilla insignificante y luego la vasta extensión de tiempo que se abría ante él. Su mente de mercader, acostumbrada a los resultados rápidos y a las grandes transacciones, se rebeló. ¿Solo esto? ¿Sentarme a mirar cómo crece una hierba? Sentía que era una pérdida de tiempo, una humillación. ¿Crees que tu tiempo es demasiado valioso para una sola semilla?, preguntó el maestro, leyendo su pensamiento. Has pasado tu vida persiguiendo 1000 árboles y tu bosque sigue vacío. Quizás ha llegado el momento de aprender la sabiduría de una sola raíz. A regañadientes, Kaito aceptó, plantó la semilla como le indicaron y comenzó su vigilia. Los primeros días fueron una tortura. Su mente era un mercado ruidoso. Pensaba en sus negocios, en los contratos que estaba perdiendo, en la opinión de sus socios. La quietud del huerto lo ponía nervioso. Se levantaba cada hora para ver si la semilla había brotado, esperando un resultado, un retorno de su inversión de tiempo, pero la tierra permanecía inmóvil. El silencio era absoluto. Al final de la primera semana estaba a punto de abandonar. Se acercó al maestro Ren, que estaba meditando bajo un pino. «Maestro, esto es inútil», dijo con frustración. «No pasa nada. La tierra no me responde». El maestro abrió los ojos. «La tierra siempre responde, Kaito. El problema es que tú le estás gritando con tu impaciencia, y por eso no puedes escuchar su susurro. Has estado tratando a esta semilla como a uno de tus negocios», continuó el maestro. «Le exiges resultados, la mides, la juzgas, pero la vida no es una transacción, es una relación. No puedes forzar a una semilla a crecer, como no puedes forzar a un corazón a amar. Solo puedes crear las condiciones adecuadas y confiar. Tu tarea no es hacer que crezca, tu tarea es cuidar. La gratitud y la felicidad nacen de este simple cambio de perspectiva, de la exigencia al cuidado». Las palabras del maestro cayeron sobre Kaito como una lluvia fresca. Regresó a su maceta y esa tarde, cuando se sentó, su intención era diferente. No se sentó a esperar, se sentó a acompañar, y en ese silencio, por primera vez, sintió que la tierra bajo él no estaba muerta. Estaba viva, respirando, trabajando en un misterio que estaba más allá de su control. Kaito comenzó a practicar el arte del cuidado. Cada mañana iba al arroyo. Al principio recogía el agua con prisa, pero poco a poco comenzó a prestar atención. Sentía el frío del agua en sus manos, observaba los reflejos del sol en la superficie, escuchaba su murmullo. El acto de recoger agua se convirtió en una meditación. Regaba la tierra no como una obligación, sino como una ofrenda. Sentía la textura de la tierra, su aroma, su receptividad. Y cuando se sentaba por las tardes, ya no luchaba contra sus pensamientos. Los dejaba pasar como nubes en el cielo, mientras su atención permanecía anclada en la pequeña maceta. Pasó otra semana y otra. En la superficie nada había cambiado. La tierra seguía siendo solo tierra. Pero dentro de Kaito, algo inmenso estaba sucediendo. La febril urgencia que había gobernado su vida entera estaba siendo reemplazada por una calma que nunca había conocido. Estaba aprendiendo el lenguaje de la paciencia. Descubrió que la paciencia no era una espera pasiva, sino una confianza activa. La confianza en que, incluso en la oscuridad, en el silencio, en la aparente inacción,
La vida estaba trabajando. Un día, mientras estaba sentado, una violenta tormenta de verano barrió el valle. Viento, lluvia, granizo. El primer instinto de Kaito, el del hombre que controla, fue proteger su semilla. Corrió, construyó un pequeño refugio de hojas de bambú sobre la maceta y se quedó allí, empapado, protegiéndola con su propio cuerpo. Cuando la tormenta pasó, el pequeño brote, que él no había sabido que ya había asomado, estaba a salvo. Se sintió orgulloso de su acción, pero entonces llegó el maestro Ren. No miró la maceta protegida, miró el resto de su huerto. Las plantas que habían enfrentado la tormenta estaban dobladas, sí, pero también estaban lavadas, vibrantes, y la tierra a su alrededor estaba empapada, nutrida. «Has salvado a tu planta de la incomodidad de la tormenta», dijo el maestro, «pero también la has privado de la bendición de la lluvia. A veces, lo que percibimos como una amenaza es la misma fuerza que nos nutre y nos hace más fuertes». Kaito miró su pequeño brote protegido y luego el resto del jardín resiliente y vivo. Y comprendió. Había pasado su vida construyendo muros para evitar el dolor, la incertidumbre, el fracaso, pero al hacerlo, también se había privado de la lluvia del crecimiento, de la fuerza que nace al enfrentar la tormenta. La gratitud, susurró el maestro, no es solo agradecer por el sol, es también aprender a agradecer por la lluvia que nos ayuda a crecer y por el viento que nos enseña a ser flexibles. El pequeño brote de mostaza comenzó a crecer, bañado por el sol que siguió a la tormenta, y con él crecía la práctica de Kaito. Su atención, antes dividida entre 1000 negocios, ahora estaba unificada en el cuidado de esa única y pequeña vida. El maestro Ren, viendo que su corazón se había ablandado, lo invitó a compartir su comida. No era un banquete como los de la ciudad. Era un simple cuenco de arroz integral, unas verduras al vapor y un trozo de tofu. Kaito, por costumbre, iba a empezar a comer rápidamente. «Espera», dijo el maestro. «Antes de comer, cerremos los ojos y viajemos con este arroz». Guiado por la voz del maestro, Kaito visualizó el campo de arroz, el sol y la lluvia que lo habían nutrido, las manos del campesino que lo habían plantado, el fuego que lo había cocinado. Su simple cuenco de arroz se transformó. Dejó de ser un objeto y se convirtió en una historia de interconexión, un regalo del universo. Cuando finalmente probó el primer bocado, lo hizo con una reverencia y una atención que nunca antes había experimentado. Y el sabor era más profundo, más rico que cualquier manjar que hubiera probado en su palacio. Era el sabor de la gratitud. «La felicidad te ha sido esquiva, Kaito», dijo el maestro, «porque siempre la has buscado en el más riqueza, más éxito, más posesiones. Pero la mente que siempre busca más vive en un estado perpetuo de carencia. Nunca es suficiente. La gratitud es el antídoto. No cambia lo que tienes, pero cambia tu percepción de ello. Te enseña a encontrar la abundancia no en tener más, sino en apreciar más profundamente lo que ya tienes. El canto de un pájaro, el calor del té en tus manos, el simple milagro de tu propia respiración. Quien cultiva la gratitud convierte cada momento en un tesoro. ¿Y tú, que escuchas, puedes encontrar un tesoro en este preciso instante? Quizás la silla que te sostiene, quizás el aire que llena tus pulmones. La gratitud no es un sentimiento que llega cuando todo es perfecto. Es una práctica que trae la perfección a cada momento. Si deseas cultivar esta práctica, únete a nuestra comunidad. Un me gusta es un gesto de gratitud. Y suscribirte es plantar una semilla en tu propio jardín. Kaito comenzó a practicar la gratitud en cada acto.
agradecía por el agua, por la tierra, por el sol, y descubrió que, cuanto más agradecía, menos necesitaba. El vacío en su corazón comenzó a llenarse, no con cosas, sino con una serena satisfacción. Su planta de mostaza creció hasta convertirse en un arbusto robusto, y una mañana vio que un pequeño pájaro había comenzado a construir un nido entre sus ramas. La alegría que sintió Kaito fue inmensa. Su pequeño acto de cuidado se había convertido en un hogar para otra criatura. Al ver la alegría en el rostro de Kaito, el maestro Ren supo que estaba listo para la última lección. Has aprendido a cultivar la paciencia y la gratitud en la soledad de tu jardín, dijo. Pero la felicidad, para ser completa, debe ser compartida. Un jardín que nadie visita es un jardín a medias. Lo llevó a la aldea cercana, donde se celebraba el Festival de la Cosecha. El aire estaba lleno de música, risas y el olor a comida. Kaito, acostumbrado a su soledad, se sintió abrumado al principio. Pero el maestro lo guió hacia una anciana que compartía pasteles de arroz con los niños. «Mira», dijo el maestro, «su alegría no disminuye al dar, se multiplica». Vieron a unos músicos tocando una melodía animada y a la gente del pueblo uniéndose en una danza espontánea. «Su música no se gasta al ser escuchada», susurró el maestro. «Se vuelve más rica». «Has pasado tu vida acumulando tesoros para ti mismo», continuó, «y eso te dejó vacío. Porque la felicidad no es un estanque que se llena. Es un manantial que cuanto más fluye, más abundante se vuelve. La verdadera abundancia no se encuentra en lo que se guarda, sino en lo que se da». En ese momento, un niño tropezó y cayó cerca de Kaito, raspándose la rodilla. El niño comenzó a llorar. Sin pensarlo, Kaito se arrodilló, lo ayudó a levantarse, limpió su herida y, para distraerlo, le contó la historia de la pequeña semilla de mostaza que se convirtió en un hogar para los pájaros. El niño dejó de llorar, escuchando con los ojos muy abiertos, y cuando Kaito terminó, el niño le dio un abrazo simple, espontáneo, lleno de una gratitud pura. Y en ese instante, Kaito sintió una oleada de felicidad tan intensa y tan real que superó cualquier placer que le hubiera dado su fortuna. No era la satisfacción del ego, era la calidez de la conexión. Comprendió. La felicidad no era un estado que se alcanzaba en solitario. Era una energía que se creaba en el compartir. Comprendido. Expandiremos las partes finales de la historia, añadiendo más profundidad, detalles sensoriales y un arco emocional más desarrollado para llevar al espectador a una conclusión aún más poderosa y resonante. Cuando Kaito y el maestro Ren regresaron de la aldea, el sol comenzaba a dorar las cumbres de las montañas. El aire del festival, lleno de humo y risas, fue reemplazado por la quietud perfumada del huerto. Kaito se sentía como un viajero que regresa a casa después de una larga travesía. Su corazón, antes un nudo de ansiedad, ahora latía con un ritmo tranquilo y espacioso. Se sentó junto al maestro bajo el viejo pino, el mismo lugar donde semanas atrás había llegado con el alma en ruinas. Miró sus propias manos, las manos de un mercader, que ahora estaban manchadas de tierra y olían a madera. Ya no las veía como herramientas para acumular, sino para crear y conectar. «Maestro», dijo con una voz clara que ya no contenía la arrogancia del comerciante ni la desesperación del buscador. «Creo que empiezo a entender. La felicidad que perseguía era como intentar atrapar el viento. Era una idea, un fantasma. Pero la alegría que sentí hoy al ayudar a la anciana, al contarle una historia a un niño, esa era real, era cálida, era sólida». El maestro Ren asintió lentamente, su rostro iluminado por la última luz del día. «Has descubierto la gran alquimia del corazón», dijo. «Has aprendido a transformar la energía,
la energía de la ambición, que antes usabas para acumular riqueza para ti solo, ahora la has transformado en la generosidad que nutre a otros. La energía de tu mente astuta, que antes usabas para calcular ganancias, ahora la has transformado en la sabiduría que ve la belleza en lo simple. Kaito miró su arbusto de mostaza. Ya no era un pequeño brote. Se había convertido en una planta robusta, con hojas de un verde profundo y diminutas flores amarillas que brillaban como pequeñas joyas. Y en sus ramas, el nido del pájaro era ahora el hogar de 3 pequeños polluelos, cuyas cabezas asomaban con una curiosidad temblorosa. Tu jardín interior, continuó el maestro, ya no es un desierto. Ha labrado la tierra con paciencia. Has regado las semillas con gratitud. Y has permitido que el sol de la alegría compartida las haga florecer. Ya no eres un hombre que busca la felicidad. Te has convertido en un hombre que la cultiva. Kaito se dio cuenta de la profunda verdad. Su viaje no había sido para encontrar algo nuevo que no tuviera. Había sido un proceso de recordar y reactivar lo que siempre había estado latente dentro de él. El universo no le había negado la felicidad, simplemente le había dado la libertad de elegir no verla, de buscarla en los lugares equivocados. Su sufrimiento no había sido un castigo, sino la brújula que, con su aguja de dolor, lo había empujado finalmente a buscar en la dirección correcta, hacia adentro. Pero, maestro, preguntó Kaito, sintiendo que una última puerta aún estaba por abrirse. Ahora que mi jardín comienza a florecer, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo evito que las viejas malas hierbas de la duda, el miedo y la carencia vuelvan a crecer? El maestro Ren no respondió. Se levantó y con un gesto lo invitó a seguirlo. Salieron del huerto y comenzaron a caminar por un sendero que se adentraba en el bosque, mientras la noche, con su manto de estrellas, comenzaba a descender sobre el mundo. Caminaron en un silencio cómodo, sus pasos marcando un ritmo con el pulso de la noche. La luna llena se asomaba entre las ramas de los árboles, bañando el sendero en una luz plateada y fantasmal. Llegaron a un pequeño claro en el corazón del bosque. En el centro había un estanque perfectamente inmóvil, cuya superficie era un espejo oscuro que reflejaba el cielo estrellado con una claridad absoluta. «Este es el estanque del corazón silencioso», susurró el maestro. «Mira». Kaito se asomó. En el agua no vio su propio reflejo, sino el reflejo de la luna y las estrellas. Era tan perfecto que por un momento tuvo la sensación de estar mirando directamente al cosmos. «La felicidad y la gratitud que has cultivado», dijo el maestro, «son como la luna y las estrellas. Siempre están ahí, en el cielo de tu verdadera naturaleza. Pero a menudo no las vemos». El maestro tomó una pequeña piedra y la arrojó suavemente al centro del estanque. En el instante en que la piedra tocó el agua, el reflejo perfecto se hizo añicos. Miles de fragmentos de estrellas y de luna danzaron en las ondas que se expandían. El viento de la vida, las piedras de la dificultad, siempre llegarán, dijo el maestro. Agitarán la superficie de tu mente, el reflejo se romperá, y en ese momento, tu vieja mente, la mente del mercader, creerá que ha perdido la luna, que la felicidad ha desaparecido. Kaito observó cómo las ondas, lentamente, comenzaban a calmarse. Y a medida que el agua se aquietaba, el reflejo de la luna y las estrellas comenzó a recomponerse, volviendo a su estado de perfecta claridad. Pero la luna nunca se fue, continuó el maestro. Solo estaba velada por la agitación de la superficie. Tu tarea para mantener tu jardín floreciente no es evitar que las piedras caigan en tu estanque. Es cultivar una quietud interior tan profunda que después de cada perturbación,
el agua regrese a su calma natural lo más rápido posible. La práctica constante de la paciencia, dijo, su voz marcando cada palabra como un mantra, es la que profundiza tu estanque para que las piedras pequeñas ya no agiten toda el agua. La práctica constante de la gratitud es la que limpia el agua de la amargura, permitiéndole reflejar la luz con más claridad. Y la práctica de la alegría compartida es la que invita a otros a sentarse a la orilla de tu estanque, recordándote la belleza del reflejo cuando tú mismo lo olvidas. Nunca dejes de cultivar, Kaito, concluyó el maestro. La felicidad no es un estado que se alcanza y luego se posee para siempre. Es un jardín vivo. Requiere un cuidado diario. Requiere tu presencia amorosa, tu atención constante. No por obligación, sino como el acto de amor más profundo hacia ti mismo y hacia el mundo. Kaito se sentó junto al estanque. Ya no había preguntas en su mente, solo una profunda y resonante paz. Comprendió que el objetivo no era vivir en un estado de felicidad ininterrumpida, sino convertirse en el tipo de jardinero que sabe cómo hacer florecer la alegría una y otra vez, incluso después del invierno más duro. Kaito regresó a la ciudad de Lina'n, no como el mercader atormentado que se había ido, sino como un hombre que llevaba un jardín en su corazón. Transformó su vida. Abrió sus magníficos jardines privados para que los niños de la ciudad tuvieran un lugar donde conectar con la naturaleza. Usó su vasta fortuna no para acumular más, sino para crear escuelas donde los jóvenes artesanos pudieran aprender no solo un oficio, sino también la paciencia y la atención plena. Y en su gran salón de té, una vez reservado para los ricos y poderosos, ahora se sentaba con cualquiera que tuviera sed, compartiendo no solo el mejor té, sino también las historias y la sabiduría que había cultivado. Descubrió que su verdadera riqueza no estaba en sus cofres de oro, sino en la calidez de la comunidad que ayudaba a florecer. Su corazón, antes un desierto, ahora era un oasis, un lugar de refugio y nutrición para muchos. Nunca dejó de cultivar. Cada mañana se sentaba en silencio, regando la semilla de la gratitud. Cada día encontraba una oportunidad para compartir una sonrisa, para escuchar, para hacer la lluvia suave en el jardín de otro. Y en esta práctica constante encontró una felicidad y una paz que eran inquebrantables, porque no dependían de lo que tenía, sino de lo que daba. El viaje de Kaito es tu propio viaje. La tierra seca de su corazón es el eco de nuestra propia búsqueda. La vida, a menudo, no nos da la felicidad que esperamos. Nos da algo mucho más valioso. Nos da la tierra, las semillas y la lluvia. Nos da la oportunidad de convertirnos en los jardineros de nuestra propia alegría. No tienes que esperar a que las circunstancias sean perfectas. Puedes empezar a cultivar hoy, ahora mismo, con un solo pensamiento de gratitud por el aire que respiras, con un solo acto de generosidad, por pequeño que sea, con una sola respiración consciente, anclándote en el milagro de estar vivo. Y recuerda la enseñanza final, el mantra que puedes llevar contigo a través de todas las estaciones de tu vida. La felicidad no se encuentra, se cultiva. Y el jardín más hermoso es el que se comparte.